Bien, pues vamos a hablar sobre las generalidades o los principios de la terapia cognitiva. Me estoy basando en el libro de Judith Beck de Editorial Gedisa y la idea sería que ustedes tuvieran al menos una idea mucho más clara y, como les decía cuando hablaba de entrevista motivacional, que cuando ustedes realicen una sesión y los que ustedes formen parte de nuestros voluntarios y reciban supervisión y sean evaluados en su supervisión con una escala de terapia cognitiva, estamos absolutamente seguros que están haciendo terapia cognitiva. Y para eso tendrían que saber cómo se lleva una sesión estándar de terapia cognitiva y a qué está muy atento un psicólogo que está entrenado con ese enfoque teórico. Entonces, el primer principio dice que la terapia cognitiva se fundamenta en una formulación dinámica del paciente y sus problemas planteada en términos cognitivos. Es decir, cuando ustedes empiezan a trabajar con alguien, si están en un modelo teórico psicodinámico, van a estar atentos a algunas cuestiones que tienen que ver con la relación con la madre, con el desarrollo psicosexual de la infancia. Si están haciendo terapia familiar sistémica, van a estar muy atentos a los roles de esa familia, las estrategias de comunicación, si alguien ya no está en ese rol, si están comunicando a través de una conducta, una situación familiar, etc. En terapia cognitiva, a lo que ustedes van a estar más atentos durante una sesión es a cuando un usuario les dice, y estaba yo muy triste, ligándolo un poco con la intervención que vimos, porque me di cuenta que quería estudiar otra carrera y no quería estudiar medicina y pensé, nunca voy a poder salirme porque mis papás no van a aceptar mi decisión. Ese es un pensamiento que probablemente esté ligado con una conceptualización que hace Aaron Beck más profunda, que vamos a ir viendo poco a poco, pero la hipótesis central de la terapia cognitiva, a diferencia del paradigma de los 70s que era nada más estímulo-respuesta, es que no todos los chavos que se quieren salir de la carrera de medicina se ponen tristes. Algunos quizá se sienten aliviados, algunos se ponen felices, pero ¿qué le pasa a este usuario para que se ponga triste? Que lo está interpretando o que cuando piensa en tomar esa decisión siente que no va a ser aceptado. Entonces, según Beck, la manera en cómo interpretamos las cosas que nos pasan definitivamente que está asociada con cómo nos comportamos, con cómo sentimos las emociones y con cómo nuestro cuerpo se siente. Entonces, yo les recomiendo, usando el formato que está también en el Drive, que se llama notas de sesión, y que los voluntarios del CREAS están obligados a realizar todas las sesiones una nota de sesión, porque el expediente es un documento legal muy importante y tiene que hacerse justo cuando acaba la sesión para que sea lo más objetivo posible. Estén muy atentos a cuando tomen notas de escribir los pensamientos que escuchan o incluso que le ayuden a los usuarios a algo que se llama elicitarlos o a obtenerlos. Es decir, Judith Beck hace mucho algo que es cuando un usuario manifiesta un cambio en el afecto durante la sesión. Por ejemplo, si el chico hubiera dicho, yo quiero estudiar medicina, hace una pequeña pausa, ya lo pensé, pero no, mejor le platico, ahí hubo un cambio en el afecto. Les estaba diciendo una cosa, estaba tranquilo y de repente se activa y se mueve, y ahí Judith Beck lo que haría es, ¿qué pensaste antes de contarme esa cosa? Y quizá él diría, ay, pues es que pensé que no era importante, o pensé que mejor me gustaría. Entonces hay que estar muy atentos a qué pensaste en ese momento, cuando estabas, o hablando por ejemplo de las conductas del espectro suicida, que son las que nos interesan mucho, o eventos relacionados con trauma. Cuando un joven está en su casa, es domingo en la noche, está solo, está viendo la tele y escucha una canción, y además es la semana del Día de la Amistad del 14 de febrero, y escucha la canción y las lágrimas empiezan a correr. Algunos usuarios les sería difícil entender por qué empezaron a llorar, y un terapeuta cognitivo estará atento a cuando escuchaste la canción, aunque haya sido muy rápido, hubo un pensamiento o una imagen que evocó la manera en cómo te sentiste y causó el llanto, que es una conducta. Entonces, no a todos los usuarios les va a ser fácil
identificar qué pensaron justo antes de sentirse así, porque pareciera para algunos que hay como esta inhibición emocional que está asociada con inhibición cognitiva, ¿no? Entonces, y solamente me sentí enojado y ya solamente lo que hice fue tomar las pastillas y tomármelas, o solamente lo que sentí fue ganas de aventarme al metro. Y lo que un terapeuta cognitivo estaría muy interesado es, pero justo antes de aventarte al metro hubo un pensamiento muy rápido. Hay muchos alumnos de Aaron Beck, por ejemplo David Burns, que les llama pensamientos automáticos porque dice que son pensamientos muy rápidos y que a veces son difíciles de identificar. Y nos interesan especialmente aquellos que están asociados con desesperanza e ineficacia, ¿no? Porque vamos a hablar después de las creencias centrales. Entonces, todos nuestros oídos tendrán que estar puestos en eso, en cómo desde la primera sesión o la segunda, cómo se interpretó el evento, detonó el sentir y el actuar. El segundo principio dice que la terapia cognitiva requiere una sólida alianza terapéutica. Eso quiere decir que no solamente es suficiente que ustedes tengan un gran entrenamiento, sino que le transmitamos a los usuarios que, y voy a usar dos metáforas que usaron Beck, una en el libro de trastorno bipolar en donde le explica al usuario que la terapia, a diferencia de otras que están basadas en el desahogo, en donde el usuario va en un papel pasivo y se le pide que asista y que traiga algún tipo de material para trabajar, la terapia cognitiva es una hora dedicada a resolver problemas y los 8 días que no vean al usuario, trabajar en una habilidad todos los días. Aaron Beck le explica en ese libro a un usuario y le dice, esta terapia es como una clase de violín. Tú puedes tener un gran maestro de violín que te dé 1 hora a la semana, pero si tú no practicas todos los días 1, 2 o 3 horas, aunque tengas un maestro increíble, no es suficiente. Entonces, a algunos usuarios esta manera de trabajar no les va a parecer muy atractiva, pero nuestra labor será demostrarles que no es suficiente con el desahogo, sino la crisis lo que nos habla es que hay un déficit en las habilidades y que si esas no se trabajan va a haber una recaída, y las recaídas en el caso de las conductas suicidas son de muy alto riesgo. Entonces pueden usar esa metáfora, y la otra metáfora es el problema que tú me traes o el motivo de consulta es como un piano, que es un mueble muy pesado, ¿no? Si yo llego tarde, no te reviso la tarea, solamente te escucho y no trato de identificar qué habilidades tienes que trabajar, es como si yo intentara cargar el piano junto contigo y te lo soltara. Tú no vas a poder solo con ese piano. Asimismo, si tú llegas tarde, no haces la tarea, no vienes, no lees el material que te dejo, me vas a dejar el piano a mí solo y yo no puedo cargar con este piano tan pesado. Entonces, nosotros tenemos que poner, yo pongo mis habilidades, mi entrenamiento y mi compromiso profesional de darte el servicio y de poner todos mis esfuerzos para que tú estés mejor, y requerimos de tu parte este apego al tratamiento, ¿no? Y el cumplimiento con las tareas. Y entre más horas practiques, mejor. El tercer principio dice que la terapia cognitiva enfatiza la colaboración y la participación activa. En el caso de los niños, a veces, que no es que nos ocupa, pero vale la pena mencionar, es muy práctico en esta sistematización tener una carpeta de terapia. Judith Beck siempre recomienda que sean los usuarios los que lleven su cuaderno a las sesiones y que ellos mismos tomen notas. Si ustedes van a ver el consultorio de Aaron Beck, no es un gran sillón muy elegante y un colchón o un diván donde se acuesta el usuario, sino es una mesa, porque los dos se van a poner a trabajar durante 1 hora y queremos transmitir ese mensaje todo el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante que dejemos tareas, que las revisemos y que además no nos pongamos en el papel de experto, porque la palabra clave es colaboración. Entonces, colaborar es que los dos vamos a dar algo a esto, ¿no? Y yo no puedo, si tú no me traes tareas o no me das más información, no podemos avanzar. Y que ambos vamos a participar. Cada usuario es diferente. Hay usuarios a los que les gusta leer y podemos compartirles referencias de libros que están hechos desde la terapia cognitiva, que son de muy bajo costo, y siempre promovemos que compren el libro o que lo saquen de la biblioteca y que no saquen copias, a menos que estuviera agotado, ¿no? En situaciones excepcionales.
Hay usuarios que no les gusta leer, hay usuarios que les gusta que les dejen ver un video o que les dejen una película, pero siempre que tengan al menos una tarea, y nuestra responsabilidad siempre será revisarla. El cuarto principio dice que la terapia cognitiva está orientada hacia objetivos y centrada en problemas determinados. Eso quiere decir que, idealmente, como cuando hacemos un plan de modificación de conducta, no podemos pretender cambiar muchas cosas en el corto plazo, especialmente porque somos un programa de emergencias. Entonces, el voluntario tratará de identificar en la primera o máximo en la segunda sesión cuál sería la habilidad que tendría que trabajar o cuál fue ese déficit que lo hizo caer en esta situación crítica en donde se siente superado y solicita ayuda profesional, y establecerla muy claramente. Algunos voluntarios podrían hacer algo que se llama contrato conductual y puede ser de una forma verbal y simplemente lo asientan en una nota, que es decir al usuario, con base a lo que comentamos en la primera y en la segunda sesión, y hacer un espacio al final de la sesión, me parece que lo que tendrías que trabajar y lo que ha demostrado que tiene evidencia para, por ejemplo, la sintomatología depresiva, sería algunas actividades que te explicaré que tienen que ver con algo como la activación conductual o la reestructuración cognitiva. Entonces, si está bien para ti, y siempre pidiéndole permiso, trabajaremos durante 8 sesiones para hacer estos dos objetivos, y yo estaré monitoreando cada sesión cómo va tu avance en función de eso. Si tú tuvieras otra situación durante el proceso de la psicoterapia o en el futuro una situación nueva, tendrías que recontratar el servicio. Terminamos estas 8 sesiones, vuelves a contratar el servicio en este momento o más adelante y se establece un nuevo objetivo, y que el objetivo sea muy claro. Es muy útil para los usuarios que sepan cuánto tiempo dura la psicoterapia. Otros estilos de psicoterapia, uno empieza a ir y nunca sabe cuál es el criterio para dar de alta, y muchas de las veces, como no hay esta comunicación, los usuarios abandonan la psicoterapia porque se sienten mejor. Pero cuando se les pregunta a los terapeutas qué pasó con ese usuario, a veces ellos creen que se va porque se siente mejor, pero algunos de ellos es porque les da pena decir ya no quiero venir, o porque no me funciona, o porque creo que ya estoy mucho mejor de cómo empecé, ya tengo muchas habilidades. Entonces nosotros somos muy claros en establecer los términos del servicio, la duración y los objetivos específicos que vamos a trabajar. Ahora, esto también ocurre en cada una de las sesiones. Es decir, cada sesión tiene un orden. En las notas de sesión ustedes van a ver que siempre, empezando la sesión, hacemos algo que se llama monitoreo del estado del ánimo. Entonces, necesitamos algún tipo de estimación, evaluación de que la psicoterapia esté funcionando. Y eso solamente lo podemos lograr preguntándole al usuario y que él se sienta en toda la confianza de retroalimentar lo que estamos haciendo. Entonces, las emociones son un indicador de mejoría. Y nosotros les recomendamos siempre preguntar qué tan feliz ha estado en los últimos 8 días, qué tan triste, qué tan preocupado o nervioso y qué tan enojado. Son como las emociones básicas. Ahora, es muy importante cómo planteen la pregunta, porque en los casos, por ejemplo, de depresión grave o una sintomatología depresiva, hay cierta rigidez. Entonces, cuando les preguntamos ¿qué tan feliz te sentiste en los últimos 8 días en promedio?, donde 0 es nada feliz y 10 lo más feliz que has estado en toda tu vida. Porque cuando uno está triste, muchos usuarios se sienten tentados a decir he estado triste del 0 al 10, 10. Y nosotros tendríamos que ser enfáticos en preguntar, ¿eso quiere decir que te sentiste triste todos los días, lo más triste que te has sentido en tu vida? Y casi siempre empiezan a flexibilizarse y decir, no, bueno, queremos validar lo que nos están diciendo, es decir, escucho que te sentiste muy triste. ¿Cuántos momentos de 10 tuviste? Que es diferente, porque si son 8 días, 24 horas, y vamos rompiendo en pedacitos el episodio de depresión y no pensando o siguiendo su lógica, porque la depresión dice que todo es gris y no todo es gris. Puede haber que haya habido un minuto de felicidad en la semana y ese minuto es lo que queremos potenciar. Entonces, que hagan el énfasis en promedio, ¿de acuerdo? Después de monitorear el estado de ánimo, siempre hay que revisar la tarea. Entonces, y para ello, bueno, siempre habría que dejar una tarea nueva, ¿no? Entonces, revisamos la tarea, ya sea le preguntamos sobre lo que escribió, sobre el autorregistro que le mandamos por correo o por su teléfono,
lo leemos en ese momento, le preguntamos si hubo algún inconveniente, si le pareció cómoda esa tarea, si le fue atractiva, si le fue útil. Y en el caso de que haya habido alguna barrera, evaluamos el apego al seguimiento de tareas. Se ha demostrado que los usuarios que no hacen tarea avanzan menos rápido que los que sí hacen tarea. Pero para eso puede ser parte de la responsabilidad del voluntario que no supo diseñar una tarea para ese usuario, que le fuera útil y que además fuera práctica. Entonces, si el usuario no hizo la tarea, no hay que dejarlo pasar. Hay que preguntar y, regresando a la hipótesis cognitiva, preguntar quizá, ¿y qué fue lo que te impidió hacer la tarea? Es que pensé que era muy larga, es que pensé que era muy aburrida, o es que dije, la voy a hacer hasta el domingo y llegó el domingo y ya no la hice. Y ahí ya estamos identificando los pensamientos que hay detrás de no hacer la tarea. En este caso al menos abordé dos, que son posponer y qué tanto lo que le pasa en la tarea le pasa en otras áreas, y cuando uno está deprimido, estima que va a ser menos satisfactorio de lo que es. Entonces hizo una predicción de la satisfacción de la tarea distorsionada. Y entonces es una oportunidad para poder explicarle, ¿te has dado cuenta que a veces cuando estás deprimido predices menos satisfacción de las actividades que vas a hacer, como salir a andar en bici, como ir a dar una vuelta, como ir al mercado, y que al final obtienes más satisfacción de la que esperabas obtener? Así es la depresión, y lo mismo puede operar para tu tarea. Te va a hacer creer que va a ser muy cansada, que va a ser muy larga, que va a ser inútil, y podemos aprovechar para hacer un experimento conductual, que es decir, la próxima semana solamente hazla y comprueba si tus predicciones eran verdaderas, si fue tan larga, tan engorrosa, tan inútil o no lo fue, y ya están ahí trabajando una habilidad, ¿no? Y desde la hipótesis cognitiva. Después, ahí nada más se esperaría que tengamos 2 minutos para el monitoreo del estado del ánimo, 5 minutos para revisar la tarea, y la parte medular de la sesión es el plan de sesión o la agenda de la sesión. Una sesión en terapia cognitiva idealmente está construida en colaboración, es decir, mezclamos los intereses o las demandas que trae el usuario, porque cada semana le ocurren cosas, pero también nosotros ya desde la primera sesión hicimos una hipótesis de tratamiento. Y si la hipótesis es que este usuario necesita trabajar la habilidad social, por ejemplo, es muy importante sí escuchar lo que le ocurrió en la última semana, tratar de enmarcarlo en cómo lo que le ocurrió en la última semana tiene que ver con un estilo de afrontamiento más amplio, pero nosotros tendríamos que saber que si vamos a trabajar habilidades sociales, ya tenemos un programa que ha demostrado evidencia, y en esa sesión tendríamos que empezar por ejemplo, la habilidad de iniciar una conversación, o terminar una conversación, o declinar una solicitud, etc. Entonces, tratamos de que todos los usuarios en el plan de la sesión traigan una demanda nueva, es tratar de enmarcarla en un contexto más amplio de esto que le pasó es clásico de la depresión o es clásico de un trastorno de la ansiedad, y eso lo aprovecho para trabajar la habilidad que me dicen los expertos que hay que trabajar, porque está establecido en estos programas basados en evidencia que si yo no trabajo estas habilidades sociales, o si yo no trabajo algunas técnicas muy particulares para depresión o para ansiedad, aunque vaya 5 sesiones y tenga desahogo, va a recaer, ¿no? Entonces construimos la agenda en colaboración y eso se lo explicamos. A algunos usuarios, les digo, les cuesta un poco de trabajo adecuarse a este modelo porque es bastante activo y bastante directivo, y les pedimos, cada vez que vengas a la sesión, te pido que si no traes una situación nueva, pienses en esta última semana qué situación me costó trabajo, qué es representativa y qué es en la que quiero que me ayuden, para que desde que tú llegues ya traigas, yo quiero trabajar esta sesión. Ok, y por último, bueno, me faltan 2 cosas. Dejan una tarea nueva que tiene que ir siempre congruente con la habilidad que trabajamos, y pedir retroalimentación es el último punto de cada sesión, que es, los psicólogos no tenemos un buzón de sugerencias, y como les decía, para nosotros es muy importante saber si le está funcionando el proceso al usuario, cómo se siente, si las tareas son útiles, si yo hablo mucho y no lo dejo participar o todo lo contrario. Y para ello la única manera es preguntarlo. Nosotros no tenemos
en México no se acostumbra a recibir supervisión, ¿quién nos diga que lo que estamos haciendo está bien más que los usuarios? Tendremos que estar abiertos a escuchar cosas que tal vez no nos van a gustar, pero eso nos va a ayudar generalmente a que tengamos más usuarios satisfechos y que realmente les ayudemos a, no sé si les ha ocurrido, hay terapeutas que tienen usuarios de 2 sesiones y se van, de 2 sesiones y se van, pero la información que podría decirles el usuario es muy valiosa porque probablemente encontramos un patrón que se repita, ¿no? Y es para mejorar, porque no tenemos otra manera de mejorar más que esa. Entonces tendríamos que decirle al usuario desde la sesión 2, explicarle este orden que es: primero voy a monitorear tu estado. La primera sesión fue una sesión de emergencia o fue una sesión de explorar tu opinión a favor o en contra de un cambio, pero las siguientes sesiones van a ser así, si está bien para ti. Primero te voy a monitorear el estado del ánimo, después voy a revisarte una tarea, después vamos a acordar el plan de sesión, después te dejo una tarea nueva y al final, y que es muy importante para mí, te voy a pedir retroalimentación del proceso. Es muy directivo, pero eso logra que en 50 minutos ustedes logren realmente trabajar y sacarle el mayor provecho al tiempo. El principio 5 dice que la terapia cognitiva inicialmente destaca el presente. Ustedes seguramente han escuchado que hay muchas críticas a la terapia cognitiva. Entre las críticas se encuentran que solamente corrige los síntomas y que es una visión superficial, que interpretaciones mucho más en términos políticos, que se usa para normalizar a las personas y que no den problemas, ¿no? Y para contenerlas. Y bueno, nosotros aquí queremos señalar que si bien es cierto la terapia cognitiva se ha usado para fines que no son los más adecuados, también es verdad que van a lograr en este curso entender que no es una terapia, como se le llama, superficial. Es decir, casi siempre le pedimos al usuario que trabajemos en algo que se ha usado en otras teorías, que es la expresión del aquí y el ahora. Entonces, en los últimos 8 días, ¿cuál es la problemática que más te ha preocupado sobre la que podríamos trabajar? Sin embargo, es ingenuo pensar que esa problemática no tiene una historia y que esa historia tiene que ver con un aprendizaje y con un componente hereditario y con un estilo de crianza. Entonces, especialmente para los trastornos de la personalidad o para cuando, usando la escala PDQ, ustedes identifiquen que hay creencias muy rígidas, habrá que investigar dónde fueron aprendidas, porque solamente trabajar en el presente e intentar cambiarlas sin echarnos como ese clavado en la historia de esa creencia. Es decir, dando un ejemplo, el chico que mencionábamos en la sesión de entrevista motivacional puede decirnos: es que yo no le quiero decir a mis papás que me quiero cambiar de carrera porque yo he aprendido que lo mejor es evitar el conflicto. Entonces, mi hermano, cuando iba al CCH, ya no quería ir, pero lo que hacía es que se iba todas las mañanas, estuvo así 3 años, él decía que iba al CCH, regresaba y luego mis papás se dieron cuenta, pero estuvo bien porque así no hubo problemas. Y ya cuando se dieron cuenta y había pasado tanto tiempo, pues ya decidieron que bueno, él no quería estudiar y ya no hubo discusión. Entonces en esa familia tal vez estamos intentando explorar que hay ciertas reglas o ciertas creencias de que siempre es mejor evitar el conflicto y confrontarse no es buena idea. Entonces es necesario ir a explorar esa creencia, ¿no? Y después, en una cuestión más avanzada, debatirla, reestructurarla, serían como las palabras que usaría Aaron Beck, ¿no? Siempre es bueno evitar el conflicto, cuáles son las ventajas y desventajas, y luego vamos a ver cómo reestructurar. El 6º principio dice que la terapia cognitiva es educativa, tiene por objeto enseñar al paciente a ser su propio terapeuta y pone énfasis en la prevención de recaídas. Entonces, si bien es cierto que hablábamos en la sesión de entrevista motivacional que es importante darle a conocer al usuario que una recaída es algo esperado y que incluso es algo útil para el proceso porque aprendemos lo que no teníamos controlado o lo que creíamos que teníamos controlado, la idea de un terapeuta cognitivo es no fomentar dependencia. Y el programa del CREAS un poco está basado, si ustedes revisan el libro de Cuando solo tienes una hora, es un libro muy fácil de leer, que sirvió como semilla para la creación del CREAS. Partía de la idea de que tiene que haber todo el tiempo un equipo de psicólogos para atender emergencias psicológicas y que no siempre te tendría que atender un mismo psicólogo, porque
todos están capacitados, hay un expediente y hay que trabajar lo urgente en esa hora. Ahora, si hay algunas cosas importantes que tendrían que tener estos terapeutas en formación, que es al menos dejar un tiempo. Nosotros tenemos nada más 8 sesiones, dependiendo de la demanda y del trastorno, pero ese es como nuestro estándar. En al menos dedicar parte de 1 o 2 sesiones a que el usuario conozca, por eso habla de educativa, qué es lo que a él le ocurre. Y es muy tranquilizador, ¿no? Si bien nosotros en la sesión de emergencia hablábamos de normalizar, ¿no? Es muy importante que la persona, ahora en términos cognitivos, conozca que cuando una persona está deprimida, por ejemplo, hace esto que les decía, tiene una distorsión en la predicción de la satisfacción, tiene un sesgo o una manera que no es muy realista, no es objetiva, de que todas las mañanas tiende a haber más cosas negativas que positivas. Puede ser un rasgo de la personalidad, pero pensando en la depresión, eso nos caracteriza, que aunque vayamos a un lugar y tengamos, por ejemplo, una fiesta, si alguien está deprimido, tiene ese sesgo hacia atender los detalles que van congruentes con su creencia central, que es la vida no vale la pena, por ejemplo, ¿no? O nadie va a poder enamorarse de mí, o yo soy un inútil. Les pongo un caso diferente, un caso de alguien que le da miedo hablar en público. Entonces, imagínense que a mí me diera miedo hablar en público y entonces ahorita hay como 30 personas aquí. Yo tengo 2 grandes tareas que son explicarles un contenido, pero tengo que estar atento a que no empiece yo a sudar, a que no empiece yo a temblar, a que no empiece a tartamudear. Entonces, es muy útil explicarle al que tiene miedo a hablar en público que cuando llega a la exposición va a subir su ritmo cardíaco, va a subir la sudoración, que va a estar con conductas de mucha verificación, que probablemente vengan pensamientos de ya me estoy sintiendo muy nervioso, seguramente no lo voy a lograr, esto es evidencia para pensar que no estoy hecho para hablar en público, y que si él logra apasionarse del tema e ignorar los síntomas físicos, muy probablemente en unos 15 o 20 minutos los síntomas van a empezar a decrementar, porque así funciona la ansiedad. Entonces hay un pico de ansiedad a los 15 o 20 minutos, porque él se está exponiendo a la situación que lo pone ansioso, y si no se escapa de esa situación y permanece, en 15 o 20 minutos los síntomas van a empezar a decrementar. Ahora, como él tiene una creencia central de ineficacia, es muy lógico que él va a estar atento a esos detalles que son congruentes con esta creencia central. En una clase pasan muchas cosas. Puede ser que alguien no me esté mirando a los ojos todo el tiempo porque no le gusta, porque se siente incómodo. Puede ser que alguien tenga un inconveniente familiar y que le esté sonando el teléfono varias veces e incluso se tenga que salir y tomar sus cosas. Puede ser que alguien no haya dormido ayer y esté bostezando 5 o 6 veces, pero eso no necesariamente tiene que ver con mi exposición. Son cosas que pasan en un aula. Pero el que tiene ansiedad o fobia social o tiene miedo a hablar en público, esas conductas que está viendo mientras se expone no las interpreta de manera objetiva diciendo quién sabe qué le habrá pasado, tiene sueño. Lo que inmediatamente hace es que esa información la selecciona y dice, claro, se está durmiendo porque estoy aburrido. Y es muy difícil que una persona que está hablando en público logre hacer una valoración objetiva de decir, sí, pues como que la mitad estaban divertidos, la mitad no. Lo que él probablemente les va a decir es otra vez como esta interpretación sesgada, como esta visión de túnel, y decir, pues es que uno se estaba durmiendo, el otro se salió, yo me puse muy nerviosa, se me olvidó, tuve que regresar a mis fichas, lo hice muy mal, ¿no? Entonces hay que explicarles, hay que educarlos en que el miedo a hablar en público así funciona, ¿no? Tiene esta visión sesgada, interpreta con base a las creencias, y que además puede ser que la ansiedad no la vamos a quitar para siempre, porque es bueno tener ansiedad o tenerle respeto a las tarántulas, ¿no? O tenerle miedo a hablar en público a veces te ayuda al desempeño, y que probablemente durante toda su vida, así como hay personas que tienen que cuidarse toda la vida de algo a lo que son alérgicos, las personas que son ansiosas o las personas que tienen, por ejemplo, tendencias por familia o por situaciones muy estresantes a la depresión o al suicidio, va a ser algo que lo van a tener que cuidar el resto de su vida y que van a tener que estar atentos a ello, ¿no? Entonces los educamos en, así es la depresión, esto es lo que hace a nivel cognitivo, esto hace a nivel conductual, esto hace a nivel físico, y eso los empodera, ¿no? Tener esa información. Y entonces lo que está haciendo es que el voluntario no transmite ese papel de yo soy el experto
atesoro información y solamente te doy poquito, sino al contrario, yo pongo toda la información para ti. Si tú quieres más, te mando ligas, te mando artículos, te mando referencias de libros, porque lo que quiero transmitirte es: tu vida más o menos estaba funcionando bien, tienes una situación de crisis que te rebasa, vienes para ayuda profesional, yo identifico cuáles son las habilidades que tienes que trabajar, te explico: esto es depresión, puede volver a suceder, estas son las señales tempranas de que ya volvió, necesitaría sesiones de refuerzo, pero lo más probable es que tú no necesites estar con un psicólogo toda tu vida, porque nada más necesitas, como cuando a uno le duele la muela o cuando tienes un dolor físico o un problema, vas con el médico, te ayuda, te explica, porque tal vez vas a padecer por siempre, ¿no?, de la gastritis o de la piel, los cuidados, pero se espera que tú seas independiente y que incluso si tú tienes tu cuaderno de terapia puedas usar esas habilidades para una situación futura y que entonces seas tu propio terapeuta y que recuerdes saber qué tenía yo que hacer en estos momentos. Y bueno, como les decía, siempre transmitir la idea de que recaer es algo esperado, es algo útil, y que vamos a tener aceptación incondicional, ¿no?, hacia eso. El séptimo principio dice que la terapia cognitiva tiende a ser limitada en el tiempo. Entonces, es muy importante, en muchos sentidos, acotar la sesión a 50 minutos. En primer lugar, porque eso habla de qué tanto control tiene el voluntario y porque estamos en una institución. Entonces, las guardias o los cubículos muchas de las veces se comparten con otras estrategias. Tenemos que ser muy respetuosos de empezar la sesión puntualmente. Si el usuario llega tarde, es su hora, entonces si llega 45 minutos tarde lo podemos ver 15 minutos, pero sí tenemos que ajustarnos al tiempo. Y también a mí me resulta más fácil, si seguimos este orden que les decía hace rato, aprovechar los 50 minutos. Ahora, independientemente de esto, la terapia cognitiva siempre se plantea en términos de 12, máximo 17 sesiones, excepto que hubiera algún trastorno de la personalidad que nosotros aquí no lo atendemos, pero siempre este enfoque de hacer algo breve, algo eficaz y algo que está basado en evidencia. Entonces, en 17 sesiones, o en este caso 8, tendremos que al menos empezar a activar las estrategias más importantes para el trastorno y no transmitir esta necesidad de usar una terapia de largo plazo cuando no en todos los casos se requiere. El principio 8 dice que las sesiones de terapia cognitiva son estructuradas. Entonces ya les expliqué un poco la estructura de las sesiones. Me interesa mucho que se lo hagan saber al usuario porque les da un poco de el encuadre que le llaman otros, ¿no? Saben qué esperar cuando van a la sesión, qué va a pasar, qué no va a pasar. Y si el usuario por alguna razón viene desbordado, que guarden al menos unos minutos al final para volver a hacer el monitoreo, ¿no?, revisar la tarea. Y hay un espacio en las notas de sesión que dice próxima sesión, porque a veces, en la experiencia de no muchos años, cuando un usuario tiene un tema que le cuesta trabajo trabajar, a veces en los últimos 5 minutos lo abre y nosotros tenemos que ajustarnos al horario. Y es muy importante demostrar interés y validar, ¿no? Parece ser que es un tema muy importante que requiere que le demos la formalidad que merece. Si te parece bien, voy a anotar que empezando la próxima sesión vamos a hablar de esto. O durante la sesión les van surgiendo ideas de habilidades o temas que no se pueden tratar en esta por cuestiones de tiempo, pero es muy importante que anoten ahí en próxima sesión qué van a ver, ¿no? Y que así el usuario se siente escuchado y que además sigan lo que él dijo, ¿no? El principio 9 dice que la terapia cognitiva ayuda a los pacientes a identificar, a evaluar sus pensamientos y comportamientos disfuncionales y a actuar en consecuencia. Entonces, un poco de lo que les decía al principio es que a mí me gusta mucho un modelo en donde van a poder encontrar en el Drive una diapositiva que se llama modelo de procesamiento de la información. En ese modelo, que vamos a tratar de poner la liga al final de este video, se presenta un círculo, que es como un Pac-Man, por decir algo, que está un poquito abierto, que lo plantea Judith Beck en su libro de terapia cognitiva para retos, que es como el segundo libro, que es como para casos más avanzados, en donde intenta explicar de manera muy concreta cómo un terapeuta cognitivo conceptualiza un caso. Entonces,
Partimos de la idea de que son los pensamientos los que causan malestar. Entonces, Aaron Beck toma una postura filosófica y entonces él dice, no son las cosas lo que afecta a los seres humanos, sino cómo las interpreta. E intenta rescatar un poco del método científico para hacer algo que después hablaremos que se llama reestructuración cognitiva. Y estas ideas de los estoicos son las que él incorpora al planteamiento teórico de la terapia cognitiva. Entonces, ese diagrama que viene en el modelo de procesamiento de la información parte de la idea de que nosotros, con base a la crianza, a la herencia, a los eventos estresantes, principalmente, vamos construyendo, hasta más o menos esperaría que los 20, ¿no?, una manera muy particular de interpretar el mundo. Entonces, a donde vayamos, tenemos esos lentes, algunos autores le llaman, de procesar la información que nos llega. Porque los cognitivos usan las computadoras como metáfora para explicar cómo funciona la mente humana y la conducta. Entonces, en este modelo de procesamiento de información, nosotros todo lo que nos está pasando lo vamos procesando. Pero como les decía hace rato, si yo tengo miedo a hablar en público, aquí hay mucha información, información del que se está durmiendo, información del que está atento, información del que sale a hablar por teléfono, información del que está tomando anotaciones, información del que está sentado hacia atrás, información del que está sentado hacia adelante. Un terapeuta cognitivo dice que una persona está procesando todo el tiempo esa información, pero la información no la procesa de manera objetiva, no toma anotaciones de todo esto que les acabo de decir, sino que con base a la crianza, la herencia y a los eventos estresantes, va construyendo algo que Beck le llama creencias centrales. Algunos autores llaman creencias nucleares, que es una manera bastante estable de percibir el mundo, que se traduce a veces en una filosofía de ver el mundo. Beck habla de algo que se llama la tríada cognitiva, que es la visión de mí mismo, de los demás y del futuro. Entonces, si es un joven al que en su familia siempre se evita el conflicto, que en su familia de manera muy abierta o velada se ha dicho que no hay que hablar de los problemas, ¿no? No hay que dar mortificaciones, que cada quien resuelva sus cosas solo, que la ropa sucia se lava en casa. Ese tipo de ideas, Beck dice que se van construyendo, les digo, una serie que le llama creencias, y habla de otras cosas más avanzadas que tienen que ver primero con creencias nucleares, después con creencias intermedias, que son actitudes, supuestos lógicos y reglas. Entonces, quizá si el chico tiene, vamos a regresar, miedo a hablar en público, tiene una creencia central de que él es ineficaz. Las actitudes son posiciones positivas o negativas hacia algo. Es positivo, por ejemplo, en su caso, como tiene un rasgo de ansiedad, es bueno evitar, es bueno posponer. Es malo que si les dicen, levanten la mano, ¿quién quiere pasar a exponer ahorita? Yo, ¿no? Aventarse sin pensar las cosas, porque la ansiedad, a lo largo de tu vida, mucho con base a lo que escuchas de tus padres, te va diciendo, siempre hay que llevar suerte porque nunca sabes qué va a pasar. Te va diciendo, este mundo es muy peligroso, tú eres especialmente vulnerable, ¿no? Tú tienes como algo que jala la mala suerte. Entonces dice Beck, si este alumno va construyendo una creencia central de ineficacia y ciertas actitudes positivas hacia evitar, negativas hacia en caliente ni se siente, afrontemos, ¿no? Que eso es como más sano, y tiene como reglas, yo siempre debo pensar muy bien las cosas antes de hacerlas. Hay que planear muchísimo una exposición porque muchas cosas pueden salir mal, ¿no? Otra regla puede ser siempre debo de tener plan A, B, C y D por si las cosas se complican. Nunca debo de tomar cosas a la ligera. Especialmente como es un rollo anticipatorio, la ansiedad, planear, ¿no? Entonces hay como sus reglas. Y sus supuestos lógicos están planteados en términos de sí, entonces, ¿no? Si
afronto de inmediato, entonces hay alto peligro de fracasar. Si planeo muy bien las cosas, entonces seguramente van a salir bien. Quizá es mucho para una primera clase, vamos a tener muchas más clases de esto, pero la idea es que ustedes empiecen a identificar cómo un terapeuta cognitivo, cuando está escuchando a un usuario, ya está anotando en sus notas de sesión hipótesis de probablemente este usuario tenga una creencia central de ineficacia, ¿no? O probablemente su estilo de afrontamiento sea de evitación, tenga estas reglas, estos supuestos lógicos, estas actitudes, que es el meollo de la psicoterapia. Si no cambiamos, dice Beck, esa creencia central y por consiguiente las reglas, las actitudes y los supuestos lógicos, va a seguir obteniendo los resultados que tiene hasta ahora. Esa es como la parte medular. Entonces, la terapia cognitiva trata, al menos en las primeras sesiones, de que los usuarios identifiquen, y para eso tenemos en la sección de tareas del Drive un primer que se llama autorregistro, ABC, y después en sesiones más avanzadas tenemos el otro autorregistro que se llama, me parece que es autorregistro ABC1. El más cortito solamente es en realidad lo creó Albert Ellis, es una hojita en donde vienen 3 columnas, en donde una primer tarea muy importante, y para asegurarnos que estamos haciendo terapia cognitiva, a partir de la primera sesión ya el voluntario tendría que pedirle de tarea, anota todos los días algo en este autorregistro. La columna A es un modelo norteamericano, activadores, B son beliefs o creencias y C son consecuencias. Entonces, por ejemplo, A, ¿dónde estabas? ¿Qué hora era? ¿Con quién estabas? Estaba en la clase de métodos cuantitativos, estaba lleno el salón, es un maestro muy exigente, la exposición cuenta el 50%, mi equipo no quería exponer y me seleccionaron a mí porque pensaban que yo lo hacía bien, y además eran las 7 de la mañana. Llena la columna A. A algunos usuarios les es más fácil comenzar llenando la A e irse a la C. La C, que es consecuencias, trataríamos de pedirle al usuario que conteste ¿qué sentiste? Y que estimes del 0 al 10 qué tan intenso. Me sentí nervioso, del 0 al 10 ¿cuánto? Estaba inquieto, estaba moviendo mucho las manos, estaba caminando de un lado para otro, estaba sudando, qué tan intenso la sudoración, los movimientos repetitivos de las manos, la temperatura, el sonrojarse, ¿no? ¿Qué tan intenso fue? Entonces estamos pidiéndoles las emociones, las conductas y las sensaciones físicas de, por ejemplo, estar nervioso. Y regresar a B, que es ¿y qué pasó por tu mente cuando te empezaste a sentir así? Especialmente cuando estaban muy intensos los síntomas. Y probablemente, les digo, les cuesta trabajo, pero algunos usuarios puedan recordar al menos una imagen. Es que me imaginé que iba a ser el ridículo y que me iba a desmayar, o me imaginé que todo se me iba a borrar y que iba a volver a mis amigos y no me iban a poder apoyar. Me imaginé que la maestra iba a estar nada más así, moviendo la cabeza, mostrando rechazo, pero también me imaginé que qué tal que tiembla y en ese momento hace un simulacro y se acaba la clase y ya, bendito Dios, me salvé de exponer. También pensé qué tal que la maestra sería bien inspirada y se le olvida que hoy tenemos que exponer y se empieza a echar ella la clase y me zafo. Entonces, que intenten rescatar no solamente los pensamientos catastróficos o los pensamientos anticipatorios, sino todo lo que vino a su mente en una imagen o en un pensamiento, que es, me imaginé, este es el final de mi carrera como psicólogo, ¿no? Después de aquí voy a dejar la carrera. O ya la chica que me gusta o el chico que me gusta me va a ver y va a ser la decepción total, ¿no? Y va a ser la evidencia para decir, para nada crees que voy a andar contigo, ¿no? Y que traten, porque después vamos a ver, por ejemplo, Marshall Linehan intenta que no sigamos esa lógica muy catastrófica de que solamente venían pensamientos negativos. Vinieron muchos pensamientos negativos, pero algunos realistas. Y nosotros tratamos de usar esos términos, ¿no? Nada más anota qué pensamientos o qué imágenes vinieron, algunos negativos, algunos pueden ser positivos, incluso muy optimistas, como que tiemble y que
desaparezca la clase, no son muy realistas, pero son más adaptativos que pensar que era el final de su carrera como psicólogo, ¿no? Entonces, ya que contestan esta escala ABC y lo hacen todos los días, están empezando a hacer lo primero, que es ayudarles a identificar y a comprobar que en realidad existe una relación entre lo que pensé y lo que sentí. ¿Okay? Ya ponemos.